como primer mundo, hacer negocios como si estuvieran en primer mundo y gobernar como tercer mundo, tercermundistas. Ivonne Melgar, Retrovisor Nacional, buenos días, ¿cómo estás? Así es, mi querido Luis Alberto, coincido contigo. Es que Algo de plano, primer mundo que no tenemos, desgraciadamente, es el manejo de la información, el manejo de la comunicación política. Todavía en nuestro país, en las entidades federativas, mucho en los gobiernos estatales y municipales, las autoridades confunden comunicación política con propaganda y peor, con publicidad. Entonces pretenden que la fotografía del gobernador o del alcalde pues salga así muy bonita cuando está siendo aplaudido, ovacionado, y que esa sea la buena relación entre los medios y el poder. Y viene a cuento el tema porque hay cambios, los primeros cambios del presidente Peña en el gabinete no solo incluyeron al Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, ahora está Arely Gómez, no solo incluyeron la salida de un secretario para que se convierta en diputado federal, de los principales en el próximo, que fue el caso de Carlos Ramírez Marín, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y del Rural, sino que hoy también, pues el viernes se concreta la salida de David López, que había sido durante la última década el operador de medios del presidente Peña, quien finalmente le da amplias atribuciones ahora a Eduardo Sánchez. Ya era el vocero, primero fue el vocero de seguridad en Gobernación, luego fue el vocero del presidente, salió al quite en varias entrevistas, sobre todo con el escándalo de la Casa de las Lomas, y hoy lo ha convertido en el titular de Comunicación Social. Interesante, Luis Alberto, subrayar que el presidente en esta ceremonia del viernes, ojo, les gusta mucho elegir los viernes en Los Pinos para cambios, para anuncios. Dicen que era la gran recomendación que siempre hacía Pedro Aspe: hagan en viernes, en la tarde, noche los anuncios, claro, para que el fin de semana se desinflen, ¿no? Obvio, se olvide. Y en el mensaje el presidente decía que la tarea del nuevo titular de Comunicación Social es que los mexicanos conozcan, estoy citando comillas, que los mexicanos conozcan, valoren, juzguen por sí mismos, a partir de la comunicación que estemos llevando a cabo, lo que es el diario actuar y el diario ejercicio de la presidencia de la República. Y hubo más, Luis Alberto, dijo el presidente que este encargo debe tener varias características, repito algunas: innovación, acercamiento, respeto y apertura con los medios. Y bueno, pues vamos a ver si sí se hace este cambio. Ya Eduardo Sánchez será parte del equipo de la presidencia, se dice que muy de la mano con el jefe de las oficinas, Aurelio Nuño, que a su vez es parte del equipo de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y que en este caso habría ganado el equipo innovador. Pero todavía esa innovación no la conocemos. De antemano habría que subrayar pues que lo importante es comprender que esta comunicación no se puede sustituir por publicidad. Habíamos escuchado que también desde el poder se ningunea mucho a las redes sociales, se considera que es un asunto de unos cuantos y que pues todo lo que ahí se da no es necesario atenderlo tanto. Creo que es un equívoco, porque las redes sociales pues también le permiten al poder una interlocución con los ciudadanos, y por otra parte creo que los intentos de censura siempre salen más caros que lo que se pretende tapar en su momento. Es un expediente que se revierte, y finalmente creo que si esta instrucción presidencial se va a tomar en serio, se seguiría al pie de la letra. Algo que debe erradicarse ya en México y en el ejercicio de la comunicación es la pretensión de comprar voluntades, porque eso pues definitivamente no es equivalente a la construcción de la credibilidad. Luis Alberto, hemos tenido muchas experiencias con voceros, con comunicadores en los últimos años, siempre rodeadas de escándalo, de controversia. No hemos encontrado todavía en México ese justo medio de la comunicación política, de respeto a los medios, de una relación que responda a la democracia. Pero bueno, ahora tenemos esta ventana de oportunidad, como dicen los especialistas, y vamos a estar observando cómo se desenvuelve el nuevo responsable de comunicación social de Los Pinos. Oye, y se va David López de diputado, ¿no? De candidato. Se va como en tercer o cuarto lugar de las pluris, y lo cual quiere decir que es garantizado, es automática la llegada a San Lázaro.
Luis Alberto. Como Max Cortázar de Felipe Calderón, por ejemplo, que también llegó, de diputado, ¿verdad? Max Cortázar. Se habla mucho incluso de que podría ser David López desde la Cámara un prospecto para candidato a gobernador de Sinaloa, pero yo lo veo difícil si nos atenemos a revisar pues cómo le va a otras personas que tienen quizás un poco más de movilidad, más arraigo y han estado más trabajando para esos fines. Pues David López en realidad se había formado para lo que ha hecho siempre y eso que hacer, no lo tenía digamos que previsto en su espectro político, ¿no? Claro. Y ahí va a estar, van a ser los hombres del presidente que van a estar ahí en la Cámara en una legislatura interesantísima, porque pues va a estar Jesús Zambrano, se dice, como líder de la bancada del PRD, Gustavo Madero como del PAN, y César Camacho del PRI, es decir, los hombres que hubieran sido los protagonistas del Pacto por México estarían repitiendo ahora, pero ya a nivel del Poder Legislativo. Muy bien, estaremos pendientes entonces, Ivonne, que como dices, el modelo de comunicación que propongan y sobre todo, exacto, yo creo que tiene que ver mucho también con el empresario del medio, ¿no? Si el empresario del medio, si el dueño del medio, si el director de noticias del medio, el director editorial, el periodista, vende su voluntad y vende todo al negocio del gobierno, pues no va a suceder. Es que se ha malentendido, creen que comprar publicidad a un medio es entregarle el cuerpo, ¿no? Entregar la línea, entregarte, digo, a la vieja usanza priista, ¿no? De los 80, 70, pago para que no me pegues, y pago para que te calles, ¿no? Señor, ¿quieres dinero? Que por el dinero te ayuda a anunciar, tu dinero es para ayudarte a anunciar en nuestro medio, no para callarme y censurar. Si es así, pues mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Es decir, porque el negocio se pierde. Claro. El problema es que si tú te vendes, seas como persona o como razón moral o como razón social o como empresa, pues al final ya no sirves, porque los medios están siendo justamente rebasados por otras alternativas que dan información y que le permiten al ciudadano pues no ser tratado como niñito de kinder, ¿no? Claro, totalmente. Ese es el punto. Entonces la credibilidad, esa es la que hoy vende. De eso lo demás son ilusiones. Desde eso vivimos, exactamente. Imagínate, solo que los gobiernos, ojo, los gobiernos de todos los colores, llegan los secretarios o operadores, creen que por el convenio de publicidad que tienen con el medio, el político, ya el medio se tiene que callar. ¡Ja! A ver, permíteme, primero yo creo que el gobierno no debe de invertir en todos los medios, Ivonne, sino el medio que le salga rentable. Y el que le ayuda a anunciar precisamente su obra, obvio, se vale, claro que deben de anunciar al gobierno lo que está haciendo, pero no porque te anuncio, me anuncio contigo y te compro, maestro, por tu dinero. ¿Crees? No, tú nos necesitamos, van a decir, es una relación de negocio, sí, pero no un negocio de censura o donde vas y donde tienes que decir lo que solo el gobierno quiere, porque a todos les encantaría eso. No, bueno. A todos les encantaría pero eso. Eso es pervertir justamente el sentido histórico de la prensa y de los medios. Pero les encanta, ya lo vimos con los panistas y los priistas. Los panistas fueron iguales, creen que porque dicen el dinero, oye Ivonne, el dinero es público, es de los ciudadanos, claro. Y quieren amedrentar con el dinero de publicidad a los gobiernos. Espérame, si es dinero del ciudadano. Luis Alberto, a mí me tocó en diferentes tonos, tanto a escuchar a Vicente Fox en público, no en petit comité, y a Felipe Calderón en diferentes momentos decir que cómo les gustaría que hubiera un periódico solo de buenas noticias, que por qué llenábamos de malas noticias a la población. O sea, no entender que el periodismo se creó como una caja de resonancia de la opinión pública, de la sociedad civil frente al poder, y que tienes que registrar lo que está ocurriendo. Y fíjate, el Fox, son malas noticias, pues son las que tenemos. Fíjate, muy emblemático, ojo, lo que está diciendo Ivonne Melgar, porque aparte es una gran periodista nacional que cubrió a Fox y a Calderón en sus gobiernos, todas las giras presidenciales, recorrió el mundo junto con ellos, vino a Sonora muchas veces, de hecho aquí nos conocimos en una gira de Vicente Fox antes de irme a la Ciudad de México, aquí la conocí, Ivonne, y el hombre de la alternancia que sacó al PRI de Los Pinos, los demócratas aspiraban a tener un país donde solo se hablara bonito, es decir, no, imagínate, después, se supone que eran los priistas nomás, son iguales, y qué bueno que lo dices y sacas a Fox y a Calderón, ¿eh? Por supuesto, gastan millones en becar
la élite de este país forma en Cambridge, en Stanford, a sus grandes cuadros. Bueno, ¿qué no aprenden ahí de que la prensa se trata de eso? Lo demás es sueños, es publicidad, es propaganda, pero la prensa, los medios, son justamente un contrapeso del poder aquí en China. Si no se cumple es otra cosa, pero la democracia necesita de eso, medios responsables e independientes del poder. Plenamente, que les permiten a esos mismos presidentes o gobernantes llegar, porque sus mensajes salieron, pero se olvidan. Ya cuando son gobiernos, dicen, oye, no, pero ¿por qué me pegas, maestro, como le pegué? No, de veras, es que es retrógrada lo que vivimos. Ivonne, tema muy sensible, te mando un abrazo. No, para ti, excelente semana para todos. Sí o no, Demian Duarte, a partir de hoy va a escuchar usted lunes, miércoles y viernes, vamos a tener el comentario de Demian Duarte con pasión por los negocios, y cada vez que necesitemos también un tema de análisis económico, y pues me da mucho gusto recibirlo porque es pues un gran periodista.